Bueno, buenas noches con todos, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, como siempre, por darse el tiempito de estar reunidos, de poder acompañarnos. Esta es la clase número 2 que corresponde al módulo intermedio. Esta es la clase número 2 correspondiente al módulo intermedio y vamos a comenzar directamente. Espero que estén viendo el material que tenemos ahí en la pantalla para que sea un poco más didáctico, un poco más práctico y ustedes a la vez que van escuchando puedan ir siguiendo el texto. De todas maneras, la clase va a quedar grabada, la vamos a subir el día de mañana o esta noche mismo si es posible a la página de la comunidad y este texto que ustedes están viendo también lo van a tener a su disposición en formato de PDF para los que necesiten, ¿no? Muy bien. Estamos analizando los modelos de acercamiento al estudio de la Torá. Como creyentes que vamos creciendo en nuestra vida espiritual es muy importante aprender a discernir, a entender los textos que leemos en su contexto literario, histórico, cultural y metafórico. Ya hemos dicho anteriormente que no podemos acercarnos al texto bíblico como si se tratara de una fórmula matemática, ¿no? La Torá no es un libro, hemos dicho, de ciencia exacta. Tampoco es un libro para simplemente leerlo. La Torá, el Tanaj o el Brit Hadashah son cuerpos literarios que obligatoriamente requieren de la interpretación de un maestro, claro, debidamente preparado para tal propósito. No con una nueva revelación, mucho menos creando una doctrina de los textos que leemos, sino aplicando la interpretación adecuada a los textos. Yo sé, como les he dicho muchas veces, porque he pasado por esta etapa, que ustedes también muchas veces están pasando, sé que es muy difícil aprender a desconectarnos, ¿no? De alguna manera lo hemos puesto así en el material, desconectarnos de la tendencia que tenemos a dogmatizar la escritura. Y justamente por eso estamos estudiando varios modelos de acercamiento al estudio de la Torá. En la clase anterior estuvimos revisando inicialmente lo que se conoce como el modelo de revelación cumulativa, es decir, entender cada texto considerando el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Esa es la idea de este modelo de acercamiento al estudio de la Torá que se conoce como modelo de revelación cumulativa. Como he dicho, aunque el nombre no es importante que ustedes se lo aprendan, sí es muy importante que ustedes entiendan cuál es el concepto de este modelo, de este método de estudio, y es entender cada texto considerando el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Un texto que habla, por ejemplo, sobre la esclavitud no tendría en nuestros días el mismo significado como el que tuvo para los oyentes de la época en la que el texto fue originalmente escrito, ¿no? Si yo hoy en día les dijera que necesito 1.000.000 de sucres para hacer alguna compra, la gran mayoría no entendería qué cantidad actualmente equivaldría a 1.000.000 de sucres. Lo lógico sería preguntarme a mí a qué cantidad equivale en la moneda de uso regular de nuestros días ese 1.000.000 de sucres para determinar la cantidad correspondiente. Pero, en el caso de la Torá, nosotros no tenemos al escritor del texto. Solo tenemos al texto para hacerle las preguntas necesarias para poder interpretarlo apropiadamente. Y este es el método que utilizamos en el modelo de revelación cumulativa. Entender cada texto considerando el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Es justamente el desconocimiento de este y otros métodos de estudios que vamos a ir analizando a lo largo del tiempo lo que ha provocado que se dé origen a creencias doctrinales. Y ya dijimos que la palabra doctrina proviene del pensamiento griego, no de la enseñanza bíblica. Pero justamente este tipo de desconexión de los métodos de enseñanza, de los métodos de acercamiento a la Torá, es lo que ha provocado
creencias doctrinales completamente mal fundamentadas, dogmas que no tienen base bíblica apropiada. De ahí que hoy en día tenemos creyentes que creen en ángeles con alas, demonios, posesiones demoníacas, guerra espiritual, infierno, salvación, maldiciones generacionales, ataduras espirituales. Tenemos gente que cree en la gracia, en la justificación por la fe, declaraciones de fe, confesiones de fe, decretos, que hay gente que cree que Dios castiga o que también Dios premia. Hay gente que cree en la brujería. Hay gente que dice me cubro con la sangre de Cristo. Hay gente que cree que hay el don de lenguas y así. Cientos, hermanos, amigos, familia, cientos de doctrinas que no tienen más que un entendimiento equivocado de cuándo y en qué contexto histórico y cultural fueron escritos estos textos. Bien, hagamos entonces un ejercicio práctico. Hagamos la siguiente pregunta. ¿Existe el infierno? ¿Qué creen ustedes? Es decir, académicamente hablando, ¿no? Académicamente hablando. ¿Sobre qué base bíblica podríamos fundamentar la creencia o no de un infierno? ¿Sobre qué fundamento bíblico es que nosotros decimos, sí, sí existe el infierno o no, no existe el infierno? Podemos utilizar un método de pensamiento lógico, un método de razonamiento lógico, pero ese es otro tipo de modelo de acercamiento. Así que vamos a irnos por el lado del acercamiento de revelación cumulativa. Vamos a ir por ese lado para aplicar a esta pregunta, ¿no?, el estudio o el método que estamos aprendiendo. ¿Existe el infierno? ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos del infierno, el pensamiento que generalmente viene a nuestra mente es de diablos o demonios rojos con látigos castigando a los malvados en un lago de fuego que arde y tortura a los malos. O algún concepto parecido a esto, ¿no? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Quién nos enseñó que esto era así? Antes de que empiecen a buscar textos del libro de Apocalipsis o del Brit Hadashah, ¿no?, del Nuevo Testamento o del Tanaj, vamos por partes. Preguntémosle a la Torá. Entonces, hagamos la pregunta. ¿La Torá menciona el infierno? La respuesta es no. En ninguna parte de la Torá se menciona el infierno. Pueden buscar texto por texto, libro por libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pueden buscar en todos los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. En ninguno de estos libros se menciona acerca del infierno. Ni Adán, ni sus descendientes, ni Noé, ni los patriarcas de Israel, ni el mismo Moisés hablan en ningún lugar en el que las almas de los malvados arden eternamente. Nada, no existe nada en la Torá. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Si en la Torá, que es o debería ser el libro de texto principal de la fe de todo creyente, no se menciona el infierno, entonces, ¿de dónde viene ese concepto o esa doctrina o enseñanza? Si el libro de texto de todo creyente, es decir, el libro de primaria, de primeros pasos de la fe de cualquier creyente, es o debería ser la Torá, y en la Torá no se menciona el infierno, o la enseñanza sobre el infierno, o la doctrina sobre el infierno, entonces, ¿de dónde es que nosotros tenemos este concepto, esta doctrina o esta enseñanza? Recuerden que estamos aprendiendo sobre los métodos de estudio de la Torá y hemos dicho que el desconocimiento de este y otros métodos de estudio es lo que ha provocado que se dé origen a creencias doctrinales completamente mal fundamentadas. Ahora, si en la Torá no se menciona el infierno, ¿de dónde sale entonces esta idea? Las primeras referencias que tenemos de la idea de que existe un infierno aparecen en el Tanaj, es decir, en los libros que van desde Josué hasta el libro de Malaquías.
Es en el Tanaj en donde aparecen las primeras referencias a que existe una idea de infierno. Josué, vamos a ver un ejemplo. Josué está repartiendo la tierra prometida a los hijos de Israel. En el capítulo 15 del libro de Josué se menciona los límites de las tierras que le corresponderán a Judá, uno de los hijos de Jacob, de Israel, ¿no? Leamos los textos. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom y por el sur hasta el desierto de Sin. Eso dice Josué 15:1. Entonces estoy poniendo el contexto en el que Josué está repartiendo la tierra y está hablando de la tierra que le corresponde a Judá. Continuemos, dice: después la frontera pasaba por el manantial de En-Semes y seguía hasta el de En-Rogel. A continuación el verso 8. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinom. Acuérdense bien de este nombre de este valle, Ben-Hinom. Dice que estaba al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Hinom. Acuérdense bien de ese nombre. Y al norte del valle de Refaim. Eso encontramos en el libro de Josué capítulo 15, versos 7 al 9. Sigamos. Pasemos ahora a otro libro del Tanaj, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. El rey Josías está haciendo reformas muy importantes en cuanto a las prácticas idólatras en las que había incurrido el pueblo de Dios. Está derrumbando los ídolos y los lugares de sacrificio que habían levantado los idólatras. Dice el verso 1, Segunda de Reyes capítulo 23, verso 1. Entonces el rey mandó a llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que se había encontrado en el templo del Señor. Encontraron, cuando estuvieron destruyendo, botando todos los ídolos, encontraron en un templo que antes había sido levantado, no en un templo, sino en un lugar de adoración, había sido levantado un ídolo. Ahí estaba escondido un libro de la alianza, es decir, una Torá, un Pentateuco, los 5 libros estaban ahí. También puede ser que esté haciendo referencia al libro de la alianza solamente al libro de Deuteronomio. Pero sigamos. Verso 3. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo aceptó el compromiso. Avancemos al verso 4. Entonces, dice, el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote y los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal. Entonces, en este templo habían metido cosas del culto a Baal y de Acera y de todos los astros del cielo. Dice, atención a lo que van a leer a continuación, dice, y los quemó en las afueras de Jerusalén. Los quemó en los campos de Cedrón, y luego llevó las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios y en lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo, sacó fuera de Jerusalén, es decir, a un lugar apartado, a un valle, afuera de Jerusalén, a quemar todas estas cosas, ¿no? Sacó allá la imagen de acera que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. Recuerden que estamos buscando el origen de la idea de que existe un infierno. La Torá no lo menciona. Pero, ¿de dónde viene esta idea? Sigamos leyendo el texto.
Verso 10, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Josías, aquel que está sacando todas las cosas de los cultos idólatras del templo del Eterno, está llevando estas cosas hacia un valle para ahí quemarlas. Dice el verso 10, Josías también destruyó el quemadero que había, ¿en donde dice? En el valle de Ben Hinnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Es decir, en este valle de Ben Hinnom llevaron todas las cosas para quemar ahí los ídolos y todas las cosas, los incensarios y todo lo que se usaba para los cultos a Moloc, a Baal. Y en ese lugar hacían también, quemaban a los niños en un culto al dios Moloc. Veamos ahora el libro del profeta Jeremías. Estamos en el verso 10, ¿no? Hasta donde podemos entender, dice el material, aparentemente el valle de Ben Hinnom había sido un lugar donde se habían ofrecido sacrificios humanos a Moloc. Por ello, más tarde, se le llamó Valle de la Matanza. Es decir, cambió el nombre de Valle de Ben Hinnom a Valle de la Matanza. Vamos a ver dónde cambió el nombre, vamos a ver el texto. Veamos el libro del profeta Jeremías. El profeta está hablando de parte de Dios al pueblo que se ha desviado en pos de los ídolos. Veamos lo que dice el capítulo 19. Jeremías, capítulo 19. Este es un profeta mayor también, y es el profeta Jeremías, capítulo 19. Vamos a ver lo que dice. Desde el verso 1 vamos a leer, y dice: El Señor me dijo, ve y compra un cántaro de barro, y llama a algunos ancianos del pueblo y a algunos sacerdotes ancianos. Luego sal, ¿a dónde? Al valle de Ben Hinnom, y proclama allí el mensaje que voy a comunicarte, ¿no? Tiene que irse el profeta a este valle y desde este valle comunicarle estas palabras al pueblo de Dios. ¿Qué tiene que decirles? Verso 3, ahí está en el material. Diles: Reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar una calamidad tan grande sobre este lugar que todo el que oiga la noticia quedará aturdido, porque los israelitas me abandonaron y convirtieron este lugar en tierra extraña. En él ofrecieron incienso a otros dioses que no conocían ni ellos, ni tus antepasados, ni los reyes de Judá, y lo llenaron de sangre, de gente inocente. Además, construyeron altares para quemar a sus hijos en holocausto a Baal, cosa que yo ni ordené, ni les dije, y que ni siquiera me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. Como dijimos anteriormente, entonces este valle donde está parado el profeta, que antiguamente se llamaba Valle de Ben Hinnom, ahora se llama Valle de la Matanza. ¿Por qué? Porque ahí se ofrecían sacrificios humanos al dios Moloc, al dios Baal. Dice: yo, el Señor, lo afirmo, en este lugar haré pedazos los planes de Judá y de Jerusalén. Está hablando a todo el reino del pueblo de Israel, muchos años después de la Torá, en época de la monarquía. Dice: yo haré pedazos los planes de Judá y de Jerusalén. Haré que sus enemigos mortales los derroten y los maten, y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. Atención con el verso 8. Convertiré esta ciudad en un desierto, en algo que cause espanto. Todos los que pasen por ella se quedarán espantados y asombrados al ver su completa destrucción. El nombre hebreo de Valle de Ben Hinnom era un lugar físico, real. El valle estaba fuera de la muralla sur del antiguo Jerusalén y se extendía desde el pie del monte Sión hasta el valle de Cedrón. Ya lo vimos en textos anteriores. Alrededor del año 640, antes del nacimiento de Yeshua, Valle de Ben Hinnom se convirtió en un lugar utilizado para incinerar, para quemar los desperdicios de Jerusalén. Espero que puedan ir viendo la conexión. En épocas antiguas, los cananeos y los israelitas, que fueron conquistados por la idolatría, sacrificaban a sus niños
al dios Moloc. ¿Cómo lo hacían? Quemándolos vivos. Una práctica que fue cancelada por el rey Josías, lo vimos en Segunda de Reyes 23. Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el vertedero de la ciudad, donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales o de algunos criminales que ya habían muerto. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura, es decir, los desobedientes, los malvados, los ladrones, la gente mala, arden de día y de noche. Veamos lo que dice otro profeta, el profeta Isaías, capítulo 33, verso 10. Isaías 33, verso 10. El Señor dice: ahora voy a actuar, ahora voy a mostrar toda mi grandeza y majestad. Los planes y las obras de ustedes son paja y basura. El profeta está hablando también otra vez al pueblo de Israel y dice: los planes y las obras de ustedes son como paja y basura. Mi soplo los devorará como un incendio. Los pueblos serán reducidos a cenizas, como espinos cortados arderán en fuego. Los que estén lejos, escuchen lo que he hecho, y los que están cerca reconozcan mi poder. Les pregunto, ¿pueden empezar ustedes a ver la conexión? Para la época en que se tradujo la Torá y el Tanaj al idioma hebreo, o digamos al idioma griego, se tradujo en lugar de Beninom como Geinom o Gehenna, que quiere decir lugar donde se quema, y posteriormente se convirtió en el término usado para la palabra infierno. He colocado aquí en el material precisamente el texto en griego, y aquí espero que ustedes puedan alcanzar a ver, dice la palabra Gehenna. Pero ¿de dónde es ese texto que yo he sacado? Gehenna dice aquí. Este texto está en el capítulo 23 y verso 33 del libro de Mateo. Consideremos finalmente el texto del libro de Mateo 23:33. Veamos la traducción de las Sagradas Escrituras de 1959. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del quemadero? El maestro de maestros, Yeshua, está haciendo una enseñanza y le dice a la gente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del quemadero? Yo les pregunto, ¿de qué está hablando? ¿De qué quemadero estaba enseñando el maestro? Precisamente de ese lugar en donde los profetas hablaron de la destrucción que iba a venir sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel, debido a su idolatría. De eso hablaba, de ese lugar en donde los planes del pueblo de Israel son como paja y basura para el Eterno. Del valle de Beinom, de Geinom, de Gehenna, donde se queman las cosas. La traducción Reina Valera de 1960 cambia esta palabra y miren cómo la traduce. Serpientes, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? ¡Pum! Ya tenemos infierno. Pregunta nuevamente, ¿existe el infierno? ¿Qué creen ustedes? La conclusión de la clase es: si algo tan fundamental como una creencia, una doctrina de los creyentes, de algunos creyentes, que es que sí existe el infierno, si esta doctrina, como lo hemos visto con poquitos textos, está fundamentada sobre un conocimiento equivocado, ¿qué
podemos esperar de otras tantas enseñanzas que hemos creído por años? Por supuesto, esto se debe a que no se han aplicado correctamente los métodos de acercamiento al estudio de la Torá. Porque de un solo plumazo se ha cambiado la enseñanza que hablaba sobre un lugar físico en la historia de Israel, en donde se quemaban cosas, al transformar, al traducir esa palabra, se cambia totalmente el concepto y se lo traduce como infierno. Y de la inexistencia en la Torá del concepto de infierno, directamente pasamos a la doctrina de que existe infierno. Por eso hago la pregunta al final y dejo el material ahí para que ustedes lo puedan analizar. ¿Existe el infierno? ¿Qué creen ustedes? Tenemos apenas 5 minutos para alguna pregunta, si ustedes desean hacerla, y si no, pues nos estaremos viendo en la próxima clase. Les recomiendo que puedan revisar el material, que puedan, voy a ponerlo aquí en la página de la comunidad, que puedan escuchar nuevamente el estudio, que puedan pausarlo, puedan meditarlo y que puedan aprovechar la oportunidad que tenemos de la Torá, de la palabra, para aprender correctamente a entender que cuando leemos un texto no debemos separarlo de la época en la que fue escrito, para el contexto cultural para el que fue escrito. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a correr el riesgo de malinterpretar los textos, y un texto mal interpretado, como lo acabamos de ver, puede terminar convirtiéndose en una doctrina sin ningún fundamento bíblico ni espiritual. Amén. Amén. Voy a detener la grabación en este punto.